Shalom Alejem, paz a vosotros, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este su programa, El Predicador, programa transmitido a través de Radio Shalom, extensión Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica. Quien les saluda en esta hora, su servidor Nelson Méndez, y pues estamos contentos de hoy dar inicio a este bello programa que ha puesto nuestro Jehová en nuestro corazón para poder traerles a ustedes pues eh, diferentes temas, diferentes enseñanzas y como el programa lo dice, prédicas, ¿verdad? De lo que es la Torah. Y pues estamos contentos, como ya dije, y quiero en esta hora saludar a nuestros mentores, nuestros pastores Aarón y Araceli de Morales, hasta allá en lo que es cabina principal, el sur de California. Muchas bendiciones y saludar a toda la Kehilá Yehoshua también, a la cual pertenecemos, y a lo que es la Escuela de Enseñanza de Raíces Hebreas, la Yeshiva Yeshua, y también a lo que es pues toda la audiencia en esta hora, todos los que están en sintonía a través de Radio Shalom. Y quiero invitarles también a que puedan ingresar a la página www.elyosoy.com, donde van a encontrar mucha bendición con las enseñanzas de lo que es las raíces hebreas de nuestra fe, de nuestra emuná en Yeshua, en nuestro amado Yehoshua. Y pues que ahí tienen nuestros amados pastores Aarón y Araceli de Morales. Mucha enseñanza en audio, en PDF, así que usted entre y reciba esta tremenda bendición. Bien, mis hermanos, vamos a comenzar entonces en esta hora. Y como acostumbramos siempre, hacemos la tefilá para iniciar, como acostumbramos siempre que traemos la davar de Jehová. Baruch atah Yehová Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Yehová noten haTorah Beshem Yeshua Mashiach Sar Shalom. Bendito eres tú, Jehová, Dios nuestro, Rey del universo, que nos escogiste de entre todas las naciones y nos entregaste tu Torah. Bendito eres tú, Jehová, dador de la Torah. En el Shem, en el nombre de nuestro Yeshua, en nuestro Mesías, príncipe de paz. Amén, amén y amén. Bien, mis hermanos, hoy traemos el tema en nuestro primer programa para la Kavod, para la gloria de nuestro Dios, de nuestro Elohim. Pues traemos el tema Herodes, la iglesia y la soberanía de Elohim, y basados en Hechos, en el libro de los Hechos, en el Brit Hadashah, el libro de los Hechos, capítulo 12, verso 1 al 25. Es ahí donde vamos a estar nosotros hoy, pues, dando esta palabra de parte de nuestro Jehová. Y vamos a leer entonces, mis hermanos, lo que es este capítulo 12, que es muy interesante. Y el Ruach Kodesh, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, pues me ha traído a traer lo que es este capítulo como parte de este primer programa, y traer este tema, Herodes, la iglesia y la soberanía de Elohim. Vamos a leer entonces qué nos dice el verso 1 de el Perek Yod Bet, o sea, del capítulo 12 de lo que es el libro de los Hechos. Bien, nos dice así, comenzamos, nos dice: en el mismo tiempo el rey Herodes echó yad, o sea, echó mano para maltratar a algunos de la Kehilá, de los seguidores de Yeshua, de la iglesia, pues, seguidores de Yeshua. Y mató, nos dice, qué tremendo, porque nos dice, y mató a cuchillo a Jacobo, que era hermano de Johanán, era hermano de Juan. Y viendo que había agradado a los Yehudim,
pasó adelante para prender también a Kefa, o sea, a Pedro. Era entonces los Yamín de los ácimos, o sea, eran los días de los panes sin levadura. Y habiéndole puesto preso, entonces le llevó a la cárcel, entregándolo a cuaterniones de soldados que le guardase, queriendo sacarle al pueblo después de Pesaj. Entonces, si comenzamos viendo acá a este varón llamado Herodes, y qué tremendo como empieza este capítulo 12 del libro de los Hechos, de los Sheliachim, de los apóstoles, porque nos dice que mató a cuchillo a Jacobo, ¿sí? Hermano de Johanán. Qué tremendo, mis hermanos, lo que hizo Herodes, y qué tremendo cómo comienza este capítulo. Y por eso ya desde un inicio miramos a este Herodes y la persecución, podemos decir. Y qué tremendo, mis hermanos, porque muere Jacobo, hermano de Johanán. Y pues miremos quién era este Herodes. Era Herodes Agripa. Herodes Agripa I. El rey Herodes Agripa I fue quien entonces mandó matar a Santiago o Jacobo, pues, y encarcelar a Kefa, a Pedro. Él era nieto de Herodes el Grande, porque muchos le confunden con Herodes el Grande. Oí decir por ahí que este era Herodes el Grande, este Herodes que aparece acá en el capítulo 12, pero no, este es Herodes Agripa. Él era nieto de Herodes el Grande y formaba parte de una familia de políticos que pues gobernaban a los judíos. Los Herodes eran idumeos, o sea, edomitas. A los idumeos, esto es interesante porque a los idumeos se les consideraba judíos, porque aproximadamente desde el año 125, antes del Mashiach, se les había obligado a circuncidarse. Y pues por esto también se les consideraba a ellos judíos por de dónde venían, ¿verdad? Todos los Herodes. Y Herodes Agripa, que es el que se menciona aquí, en este capítulo 12, nació en el año 10 antes del Mashiach y recibió su educación en Roma. Y ahí se hizo amigo de muchos miembros de la familia imperial, como por ejemplo Gallo, más conocido como Calígula, quien se convirtió en emperador en el año 37 de nuestra era. Y Calígula no tardó en nombrar a Herodes rey de Iturea, Traconitide y Abilene, y más tarde de Galilea y Perea. Calígula fue asesinado en el año 41 y eso pues desató una tremenda crisis. Herodes, que en ese momento estaba en Roma, al parecer contribuyó a solucionarla participando en las tensas negociaciones entre el Senado y otros de sus influyentes amigos, Claudio. Como resultado, Claudio fue proclamado emperador y se evitó una guerra civil. Para recompensar entonces a Herodes por su intervención en el nuevo emperador, entonces también lo hizo rey de Judea y Samaria, que desde el año 6 de nuestra era había estado, o el año 6 pues, entonces desde el año 6 de nuestra era había estado bajo la administración de procuradores romanos. Así Herodes llegó a tener bajo su mando un territorio tan extenso como el de su abuelo, como el de Herodes el Grande. Herodes Agripa llegó a tener un territorio tan extenso como el de su abuelo Herodes el Grande.
La capital de su reino era Jerusalén, donde consiguió ganarse lo que es el respeto de los líderes religiosos. Se dice que defendía, escuche bien este Herodes Agripa, se dice que defendía con ardor la fe judía y que cumplía al pie de la letra leyes y tradiciones. Escuchemos bien, mis hermanos, esto según historia. Por ejemplo, ofrecía sacrificios diarios en el templo y leía la ley en público. Esto lo hacía Herodes. Mas, sin embargo, lo que hacía supuestamente por servir a Dios, a Elohim, era pura hipocresía, mis queridos hermanos, pues organizaba combates de gladiadores y espectáculos teatrales paganos. Ya sabemos que los combates de gladiadores eran a muerte y espectáculos teatrales paganos. Se le pues describe a él como un personaje entonces traicionero, superficial y también derrochador. Este era Herodes Agripa, mis queridos hermanos. Y aquí nosotros vemos entonces en estos primeros versículos que hoy estamos viendo del capítulo 12 del libro de los Hechos, versículos 1 al 4, miramos nosotros lo que es la persecución que pues ya era terrible, que contra Jacobo, hermano de Johanán, pues este Herodes Agripa lo mandó matar. ¿Y quién era este Jacobo que muere ahí por Herodes Agripa? Este Santiago, ese hermano de Johanán. Si usted recuerda, a los que nuestro amado Yeshua llamó los hijos del trueno, ¿verdad? A este Johanán y a este Santiago que aparece acá, mis hermanos. Estos dos hermanos son los que nuestro amado Yeshua dijo o les apodó los hijos del trueno. Usted lo puede leer en Marcos capítulo 3, verso 17, donde allí nuestro amado Yeshua les llamó a ellos los hijos del trueno. Y pues Jacobo, uno de los hijos del trueno, apodado así por nuestro amado Yeshua, murió a manos prácticamente de este perverso, ¿verdad? De Herodes Agripa, porque él lo mandó matar, pero en realidad él lo mató, podemos decir, porque él fue el causante pues de la muerte quien dio la orden de la muerte de Jacobo. Y que pues esto es muy tremendo, mis hermanos, que estamos viendo de este Herodes Agripa, pero ya vamos a ver más adelante el fin que tuvo, que no fue un gran fin para él, no fue un buen fin para él, porque todo lo que nosotros hacemos, mis hermanos, se devuelve, sea bueno o sea malo. Así que a Herodes Agripa se le va a devolver lo que le hizo a Jacobo, hermano de Johanán. Como ya les dije, los cuales eran apodados los hijos del trueno. Eran apodados así por nuestro amado Yeshua. Cuando continuamos entonces en el versículo 5, vamos a leer el versículo 5, mis hermanos, en adelante, y les voy a leer acá todos estos versículos para que vaya viendo usted cómo se va desarrollando todo este capítulo. Nos dice, así que Kefa o Pedro era guardado en la cárcel, porque recuerde que Herodes lo metió en la cárcel, y la Kehilá del Mashiach, la Cajá, la congregación del Mashiach, hacía tefilá a Elohim sin cesar por él. Voy a leer hasta el verso 17. Y dice, y cuando Herodes le había de sacar aquella misma noche, estaba Kefa durmiendo entre dos soldados, preso con dos cadenas, y los guardas delante de la delet, o sea, de la puerta que guardaban la cárcel. Y aquí el malaj de Adonai sobrevino y una luz resplandeció en la cárcel. Hiriendo a Kefa en el lado, le despertó diciendo, levántate prestamente, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el malaj, cíñete y átate tus sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, rodéate tu ropa y sígueme. Así le dijo el malaj, mis hermanos.
Y saliendo le seguía y no sabía que era Emet, que era verdad lo que hacía el malaj, más pensaba que veía Hasom, o sea, que veía una visión. Y como pasaron la primera y la segunda guardia, vinieron a la Deled, a la puerta pues de hierro, que va a la ciudad, la cual se les abrió de suyo. Y salidos pasaron una calle y luego el malaj se apartó de él. Entonces Kefa, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que Adonai, que mi Adom, ha enviado su malaj y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los Yehudim que me esperaba. Porque recuerde, mis hermanos, que quería sacarlo después Herodes para matarlo, ¿verdad? Y dice, sigue diciendo el verso 12: habiendo considerado esto, llegó a casa de Miriam, la madre de Johanán, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban juntos allí. Y tocando Kefa la puerta del patio, salió una muchacha para escucharle, para abrirle, pues, llamada Rode, la cual, como conocía la voz de Pedro de Sinja, no abrió la puerta, sino que corrió adentro, dio nueva de que Pedro estaba allí, y ellos le dijeron: estás loca. Mas ella afirmaba que así era. Entonces ellos decían: su malaj es su ángel. Mas Kefa perseveraba en llamar, y cuando abrieron, vieron y se espantaron. Mas él, haciéndoles señal con la mano que callasen, les contó cómo cómo Adonai le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacob y los hermanos. Y salió y partió a otro lugar. Entonces, mis queridos hermanos, acá primero nosotros debemos ver lo que estaban haciendo allí los demás hermanos. ¿Qué es lo que estaban haciendo en aquella casa? Estaban orando, mis queridos hermanos. Ahí estaban reunidos orando. Y esto es lo primero que debemos de ver, que debemos observar que la tefilá tiene poder. ¿Por qué? Porque ellos estaban orando, pero estaban orando precisamente por Pedro. Estaban orando por Kefa, porque ellos sabían el poder que tiene nuestro Jehová y el poder que hay en el nombre de Yehoshua. Y ellos estaban orando para que Pedro fuese liberado. Y vea usted el poder de la oración. Vea usted el poder que tiene en la tefilá. Por eso es, mis hermanos, que no debemos dejar de orar. Usted no debe dejar de clamar, porque la oración tiene un poder tremendo que mueve los cielos, que conmueve lo que son los cielos y que mueve la mano de nuestro Elohim Jehová. Y lo segundo que debemos de ver acá es que estaban haciendo tefilá en comunión, estaban en unidad. Eso significa que la oración de fe unida, mis hermanos, alcanza donde la mente humana, donde el poder humano no puede. La oración, cuando hay unidad, cuando se ora en unidad, mis hermanos, hay milagros. Cuando se ora en unidad, hay sanidad, mis queridos ajín, mis queridos hermanos. Cuando se ora en unidad, la mano de Dios se mueve en esta tierra. Los ángeles se mueven. El Ruach HaKodesh hace cosas que para la ciencia es imposible. Cuando hay unidad, cuando hay fe y unidad, mis hermanos, para clamar delante de nuestro Jehová en el Shem de Yeshua Mashiach, la mano de Dios se mueve y los milagros comienzan a ocurrir, las cosas sobrenaturales comienzan a ocurrir en su vida, en mi vida, mis hermanos, en lo que le pidamos, si es por sanidad, si es por prosperidad, porque quizás estamos pasando alguna situación difícil económicamente, o si es por la familia, si es por trabajo.
aquello que usted ve imposible se hace posible. Pero hay muchas veces lo que sucede es que nos encerramos nosotros solos y no pedimos a otro que el apoyo, no pedimos a otro que nos apoye en oración, no pedimos a otro que nos apoye, mis hermanos, en clamar también. Y creemos que estamos haciendo bien. Y quizás estamos haciendo bien en clamar a nuestro Jehová, pero no estamos haciendo bien cuando no pedimos apoyo muchas veces. Es cierto, hay cosas que usted debe de clamar al eterno Jehová usted solo, pero hay cosas que usted y yo debemos de clamar a Jehová en unidad. También, sí, pedir a otros que nos ayuden a orar, mis hermanos. No pedir que nos ayuden a orar y nosotros sin orar, es pedir a otros que nos ayuden a orar porque nosotros ya estamos orando, ¿sí? Eso tiene que tenerlo bien presente. Porque vemos a muchos que piden oración, pero ellos no oran. Y la cosa no es así. Es que si pides oración es porque tú ya estás orando. Sí, por aquel problema, por aquella situación. Y lo tercero que vemos acá en estos versos, mis hermanos, es la creencia de que había un malaj de la guarda y que esta creencia pues ya era conocida en dichos tiempos. Usted ve que cuando están los demás hermanos reunidos todos, ellos estaban orando por Kefa, pero ellos esperaban que fuera liberado, pero no de la manera que fue liberado. Sí, porque nuestro Elohim actúa de formas que nosotros no sabemos. Y cuando aquella muchacha Rode va a ver a la puerta que están llamando, mira a Pedro y se asusta y le va a decir, está aquí. Pero ellos le dicen, tú estás loca, es su ángel, ha de ser su ángel. Y es porque, como lo he dicho en algunas prédicas también ya, esta idea de un ángel de la guarda, de un ángel que anda contigo, que anda con mí, mis hermanos, no es una idea que fue traída, por ejemplo, de la Iglesia Católica. Es algo que ya desde tiempos antiguos se creía y que ya desde tiempos antiguos, más que era una creencia, pues se sabía. ¿Sí? Se sabía, es decir, usted anda un ángel, un malaj que anda guardándolo. Cuando usted hace las cosas bien, hace las cosas mal, ahí está el ángel que el eterno Jehová le ha puesto a usted desde su nacimiento, el ángel que él le ha puesto a usted desde que usted nació, mis hermanos, desde que usted vino a esta tierra. Ese ángel anda con usted siempre, ¿sí? Ese ángel ahí anda con usted. Y ese ángel muchas veces le duele cuando usted se mete a lugares que no debe, cuando usted hace cosas que no debe hacer, cuando usted quizás tiene un vicio, cuando usted quizás hace algo que es indebido. Ese ángel le duele, pero él ahí anda con usted, ¿sí? El ángel anda con usted ahí. Y esto es importante saberlo, porque usted no está solo. El eterno Jehová ha puesto un ángel para que ande con usted, para que usted le guarde. Usted no tiene que tener miedo por eso de nada. Usted tiene que caminar confiado en el eterno Jehová, donde vaya, donde ande, porque este ángel camina con usted. Y hay, desde tiempos antiguos, hay historias de que el ángel de una persona se transforma en la persona misma, ¿verdad? En muchas ocasiones para ayudarle en alguna situación. Y por eso es que usted ve aquí que cuando esta muchacha Rode ve a Pedro y bueno, y los demás que están ahí dicen, es su ángel, porque ya se sabía esto que les estoy diciendo, que el ángel que nos guarda, que el eterno Jehová ha puesto para que nos guarde a nosotros en esta tierra desde que nacimos hasta que nos vayamos de esta tierra, ese ángel en ocasiones muy especiales, claro, se puede convertir, en alguna ocasión se puede convertir, se puede transformar, hacerse de forma corpórea, para que usted me entienda, dejarse ver y transformarse en la misma forma física como nosotros, para ayudarnos en alguna situación con alguien
o con algo, qué sé yo. Entonces, pero esos son casos muy especiales, pero sí existe esa posibilidad y en la antigüedad se sabía de todo esto. Por eso es que dicen, no, es el ángel de él, ¿sí? Porque ellos sabían todo esto. Bien, mis queridos hermanos, entonces vamos a continuar en el verso 18 y vamos a leer ahora qué nos sigue diciendo el verso 18 de este capítulo, mis queridos hermanos. Miremos entonces, vamos a leer desde el verso 18 al verso 23. Y nos dice, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué se había hecho de Kefa, de Pedro. Mas Herodes, como le buscó y no le halló, mire lo que hizo Herodes. Hecha inquisición de los guardas, dice, los mandó llevar. O sea, mató a los guardas. Y Herodes tenía un cierto temor, mis hermanos. Sí, vamos a leer todo para comentar un poco. Entonces dice, mas Herodes, verso 19, como le buscó y no le halló, hecha inquisición de los guardas, los mandó llevar. Después descendiendo de Judá a Cesarea, se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Sor y los de Sidón, mas ellos vinieron concordes a él, y sobornado Blasto, que era el camarero del rey, pedían shalom, pedían paz, porque las tierras de ellos eran abastecidas por las del rey. Así lo dice. Y verso 21 dice, y un día señalado, Herodes, vestido de ropa real, se sentó en el tribunal y arengoles, ¿verdad? Con toda la pompa, pues, y el pueblo aclamaba y decía, voz de Elohim y no de hombre. Y luego el malaj de Adonai le hirió, por cuanto no dio la kavod, la gloria, a Elohim, y expiró comido de gusanos. Hasta ahí vamos a leer para comentar un poco del verso 18 al 23 entonces. Y pues les decía que cuando leemos los versos 18, 19, nos dice que Herodes mandó matar pues a los guardas que estaban allí. Y nosotros ya leímos en los versos anteriores cómo salió Kefa de toda la custodia que tenía con el ángel, ¿verdad? Cómo fue liberado y salió. Y bueno, mis hermanos, y es que Herodes Agripa tenía temor de que esto pasara, porque ya tenía historia, los servidores del Mashiach tenían historia en estas situaciones. Y entonces él le puso 16 guardas, 16 soldados, para que no pudiera escapar Pedro, según él, ¿verdad? Y porque no entendía que era servidor del eterno Jehová y que eran ángeles que venían, hermano. Así que era un ángel que iba a venir. Él le puso 16 guardas, así, creyendo que de esta manera Pedro no escaparía. Mas, sin embargo, o sea, él tenía ese temor, pero sin embargo, Pedro ya no estaba y mandó decapitar a los soldados. Ahora, tenemos que notar entonces que el malaj dice hirió a Kefa. Lo dice en el verso 7. E hirió, dice también el verso 23, a Herodes. O sea, esa palabra herir que aparece ahí es tocar. Así que en el verso 7 nos dice que tocó a Pedro y que le dijo, levántate. Y le dijo, envuélvete tu manto, toma tu manto y sígueme. Debemos de ver eso primero. Y cuando acá toca a Pedro, le dice, levántate, toma tu manto y sígueme. Y esto nosotros debemos de tomarlo espiritualmente porque Jehová en las situaciones difíciles, el Ruach HaKodesh, en las situaciones difíciles, muchas veces nos dice, levántate, toma tu manto, ¿sí? Y sígueme. Pero nos queremos quedar ahí.
Nos queremos quedar acostados, nos queremos quedar en depresión. Muchas veces no obedecemos la voz del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y nos queremos quedar sentados ahí. En esta ocasión el Malach tocó a Pedro, a Kefa, y le dijo: levántate, toma tu manto, sígueme. Nos vamos de aquí. Pero a nosotros, en las situaciones difíciles que muchas veces pasamos, es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, que nos dice: levántate, toma tu manto. Es decir, agarra ese problema, levántate, ¿sí? No te quedes ahí sentado, no te quedes ahí acostado, levántate. Pero muchas veces nos queremos quedar en la depresión, nos queremos quedar encarcelados espiritualmente, encarcelados como estaba Pedro. Así nos queremos quedar muchas veces. No nos queremos levantar, no queremos hacerle caso a esa voz que nos dice: levántate, toma tu manto, sígueme. ¿Sí? Porque ni siquiera es sigue, sino que sígueme. Porque Él va con nosotros. El Ruach HaKodesh está en nosotros. Tenemos al ángel, como ya les dije, que va con nosotros más bien. Pero tenemos al Ruach HaKodesh, al Espíritu de Santidad, que no solamente va con nosotros, sino que está en nosotros. Así lo dijo nuestro amado Yeshua: el Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh, estará con vosotros y estará en vosotros. Hagámosle caso a esa voz. No importa lo que usted esté viviendo en este momento, hágale caso a esa voz. Que así como le dijo el ángel a Pedro: levántate, toma tu manto, sígueme. Así le está diciendo la voz del Ruach HaKodesh a usted ahora. Le está diciendo: levántate, toma ese problema, toma esa situación, sígueme, que Él te dará la solución, mi hermano, mi hermana. Entonces, vemos que a Pedro le toca y le dice: sígueme, levántate, toma tu manto y sígueme. Pero es muy diferente el toque. Aunque fue un toque que le dio a Herodes, fue muy diferente el toque para Herodes. A Pedro fue para liberarlo. A Herodes fue para traerle lo que fue, mis hermanos, la muerte por él mismo, ¿sí? Por todo lo que él había hecho. Entonces notamos que tocó a Pedro y un ángel tocó a Pedro y otro ángel tocó a Herodes, pero no fue un mismo toque. A ambos fue diferente, ¿sí? A cada uno de acuerdo a sus acciones. Y eso es lo que sucede en nuestras vidas también. El toque de Jehová viene para tu vida, para bendecirte. Pero aquel que hace lo malo, pues le viene el toque de la maldición, le viene el toque de la enfermedad, como en este caso a Herodes, y de la muerte. Y cuando vemos sobre esto, sobre este toque que le dio el ángel que le trajo la muerte a Herodes, y que nos dice el verso 23 que hemos leído, dice: y luego el Malach de Adonai le hirió. O sea, como ya les expliqué, le tocó, por cuanto no dio la gloria a Elohim, y expiró, dice, comido de gusanos. Y así lo dice entonces, pero cuando vamos, así lo dice la Escritura, así lo dice el libro de los Hechos, capítulo 12, verso 23. Pero tenemos también el testimonio de un historiador muy conocido y famoso, que fue Flavio Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos, y él nos relata esta historia. Porque acá el versículo nos dice que el Malach tocó a Herodes, porque no dio la gloria a Elohim, y expiró comido de gusanos. Pero esto para hacernos un resumen, la escritura, ¿sí? Y el escritor acá. Pero Flavio Josefo nos da más detalles, que no fue en ese mismo instante que cayó muerto, sino que pasaron un par de días, nos dice Flavio Josefo, y luego murió. Y nos relata la historia. Dice Flavio Josefo, entre su relato en el libro de las Antigüedades de los Judíos, nos dice que lo vieron sus seguidores con un vestido de plata, y como ese vestido era de plata, imagínese usted el dinero que tenía
y cuánto costó confeccionarle ese vestido, ¿verdad? Esas ropas de plata, y que cuando él salió al sol, pues aquellas ropas brillaban. Y al mirar ese brillo, fue entonces que comenzaron a corear todos juntos que, pues que Herodes, todos sus seguidores, comenzaron a corear todos juntos, voz de Elohim y no de hombre. Nos dice, esto nos cuenta el historiador Flavio Josefo. Y en ese momento nos dice Flavio Josefo, el historiador Flavio Josefo, que Herodes miró un búho por encima de él que estaba parado. Y en ese momento Herodes dice que entendió que aquel búho era un mal augurio. Él entendió eso. Y luego enfermó inmediatamente, porque ahí fue el toque del ángel, ¿sí? Por él ensoberbecerse. Y enfermó, y aquella multitud sabía que él estaba enfermo después, y él lo veía y corear su nombre y llamarle Dios. Pero él dijo, y esto es muy interesante, porque él dijo, aunque ustedes me llaman Dios, con B, con D pequeña, ¿verdad? Dios con D pequeña, la muerte viene por mí, dijo él. Y acá es interesante ver que Flavio Josefo nos dice que él dijo, la muerte viene por mí. Él no dijo, voy a morir. Él no dijo, eh, moriré, sino que dijo, la muerte viene por mí, refiriéndose a un espíritu. Refiriéndose a un espíritu, mis hermanos. Y es que precisamente la muerte es un espíritu. Imagínese usted que hoy muchos no creen que la muerte es un espíritu. Y cuando nosotros leemos este relato de Flavio Josefo, que nos da más detalle de lo que le pasó a Herodes Agripa, nos dice de que él dijo, me están coreando, pero yo siento que la muerte viene por mí, dijo él. Porque ya en ese entonces se sabía que la muerte era un espíritu, ¿sí? Se sabía muy bien y él lo sabía. Mas hoy algunos, enseñando falsas doctrinas, mis queridos hermanos, entonces, ¿qué pasa? Niegan de que la muerte es un espíritu que tiene esa encomienda de llevarse las almas. Pero otros han pasado a los extremos y ahora le llaman la Santa Muerte y le han levantado hasta religión. Es muy tremendo cómo el enemigo engaña el corazón y la mente del ser humano. Por un lado, hace creer que la muerte no es un espíritu, ¿sí? Y por otro lado, hace creer también de que la muerte es un espíritu bueno. Imagínese usted. Y así sucesivamente diferentes doctrinas. Por otro lado, que hay otra creencia que no hay que tenerle miedo a la muerte, sea un espíritu o no. Y aquí no importa si eso no es en esta creencia, porque va a haber reencarnación. Que Jehová reprenda a Satán. Así lo dicen ellos, algunas creencias, cuando sabemos que la reencarnación no existe. Qué terrible, mis hermanos. Pero vea usted que Herodes ya sabía que la muerte era un espíritu y dijo, me corean mi nombre como un Dios, con D pequeña, vuelvo y repito, pero porque sabemos que no era un Dios. Pero dice, pero la muerte viene por mí. Qué tremendo. Y Flavio Josefo en su libro Antigüedades de los Judíos sigue relatando y nos dice que pues Herodes murió de un problema en el estómago que hoy los estudiosos dicen, que los eruditos dicen que tuvo que ver con un problema renal, con problemas renales. Y nos dice Flavio Josefo que le salieron también ampollas en la planta de los pies, que le supuraban un líquido horrible. Y
El verso 23 nos dice que, cuando lo hemos leído, dice que murió comido de gusanos. Pues Flavio Josefo nos dice que estos gusanos le comenzaron, escuche bien, le comenzaron en los testículos. Qué terrible, mis hermanos. Allí le comenzaron estos gusanos que menciona el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 23. Le comenzaron en los testículos. ¿Y qué nos dice eso? Bueno, eso nos quiere decir que él fue un perverso sexual y lleno de adulterio y de orgías, ¿sí? Y que, como ya dije al principio, solo era la apariencia cuando él hacía sacrificios, etcétera, etcétera, mis hermanos, ¿sí? Y se hacía pasar como un judío y que guardaba la ley. Era solo la apariencia, era solo hipocresía, pero él era un perverso. Y prueba es de donde le comenzaron a brotar esos gusanos, ¿sí? En los testículos. Eso dice mucho también, cuando usted comienza a analizarlo más profundamente. Sí, dice mucho. Dice que, pues, prácticamente este varón también era un varón pervertido, mis hermanos. Y así comenzaron a brotar los gusanos en esa parte de su cuerpo, en los testículos. Qué tremendo, mis queridos hermanos y hermanas. Qué tremendo. Y bueno, estamos finalizando ya este tema de hoy, y por eso el tema Herodes, la iglesia y la soberanía de nuestro Elohim Jehová. Porque lo estamos viendo, ¿sí? Herodes persiguiendo a la Cajal, a la iglesia, a la Quejilá. Pero miramos la soberanía de nuestro Jehová. La soberanía de Elohim, liberando a Pedro. La soberanía, miramos primero a Herodes, ¿sí? Matando a Jacobo. Pero miramos entonces a la iglesia, quizás encerrada ahí, pero clamando. Miramos la soberanía de nuestro Elohim, mis hermanos, liberando a Pedro. Y ahora mandando su ángel para castigar a este varón, Herodes. ¿Sí? Porque todo lo que a usted le pase, lo que a mí me pase, siempre está en las manos de nuestro Elohim Jehová. Y Él nunca se va a olvidar. Si alguien te extendió la mano, Él no va a olvidarse. Y si alguien te cerró las puertas, Él no va a olvidarse también de esa persona. Porque se lo está haciendo a alguien que le sirve a Él. Nunca lo va a olvidar, mis queridos hermanos. Y Él es soberano para hacer lo que a Él le place. Y nadie se puede burlar de Él, mis queridos hermanos y hermanas. Terminamos entonces en el verso 24 y 25 de este capítulo 12 y nos dice: mas la davar de Adonai crecía y era multiplicada. Verso 25, y Bernabé y Pablo volvieron de Jerusalén, Bernabé y Shaul volvieron de Jerusalén, cumpliendo su servicio, tomando también consigo a Johanán, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Sí? Así que miramos acá que la palabra de nuestro Elohim y el mensaje, y con esto termino ya, miramos acá que la palabra de nuestro Elohim y el mensaje de Yeshua no dejó de crecer. Todo lo contrario, mis hermanos. Y los Sheliachim, ¿sí? Johanán, Shaul y Bernabé, lejos de retroceder de predicar por la muerte de Jacobo, más bien se unen en un viaje misionero. Hermoso, qué tremendo, mis hermanos. Así que esto es muy hermoso lo que hemos visto hoy en este capítulo 12 del libro de los Hechos, de lo que es Herodes, cómo persiguió, mató a Jacobo, la iglesia cómo estaba orando, mis hermanos, cómo no perdió su fe en la persecución, y miramos también la soberanía de nuestro Elohim, liberando a Pedro y también trayendo castigo sobre Herodes, que había hecho daño a sus siervos, a su siervo.
y miramos cómo más bien le aumenta la fe a Bernabé, a Johanán, a Shaul, para que vayan en un viaje misionero. ¡Qué hermoso! Así, mis hermanos, hasta acá pues llegamos hoy con este mensaje y pues espero que les haya sido de mucha bendición, que les sea de bendición. Quien estuvo con ustedes, su hermano Nelson Méndez, en su programa, mis queridos hermanos, su programa El Predicador. Así pues, muchas gracias por su atención y hasta el próximo lunes, donde estaremos trayendo un nuevo tema, un nuevo mensaje para la gloria de nuestro Elohim Jehová. Bendiciones, mis hermanos, y shalom, shalom.